Metaescritura de la SOA con Javier Fernández Aparicio. Tenemos la suerte mucha de contar en Radio Sefarad con Javier Fernández Aparicio. Hola, Javi. Hola Raquel, ¿cómo estáis? Pues encantados de tenerte aquí con un nuevo libro en este espacio Metaescritura de la SOA, en el que ya saben que Javier Fernández Aparicio elabora un ensayo sobre un libro y un autor que le ha llamado especialmente la atención y que quiere, bueno, tenemos eso, mucha suerte, que quiere compartir con nosotros. ¿De qué libro y de qué autor hablamos, Javi? Pues el libro es Libres para Obedecer, el management desde el nazismo hasta hoy, de la editorial Alianza 2022, y el autor es Johann Chapoutot, que es un historiador francés de historia contemporánea, especializado sobre todo en los estudios sobre nazismo. Pero aparte de su calidad investigadora, bueno, pues da clase en la Universidad de la Sorbona y, bueno, pues está al margen de cualquier duda. Pues una característica de sus trabajos y por el que me ha atraído en especial este libro, pero luego también toda su obra, es la actualidad que confiere a toda la misma, ¿no? O sea, él no observa el nazismo, no observa la Alemania del momento como algo encapsulado en la historia, sino que en toda su obra entresaca siempre la actualidad, la herencia. Lo hemos hablado en algunos programas, ¿no? Esa Alemania que fue efectivamente derrotada en la guerra, pero que mucha de la base ideológica del nazismo, pues no solo fue derrotada, sino que pervivió, salió adelante, ¿no? Y es lo que hace Johann Chapoutot en su obra, no solo en este Libres para Obedecer, el management desde el nazismo, sino habría que citar también otras obras, como La ley de la sangre, pensar y actuar como un nazi, de Alianza también en el 2021, ya solo el título es muy indicativo, o La revolución cultural nazi, también en esta editorial Alianza en el 2018, en donde también el lector que se acerque a ambas obras pues va a observar amenazantes o escalofriantes nexos de conexión con la actualidad, pues como este libro que vas a comentar hoy. Muy interesante cuando hablas en tu ensayo de esa denuncia que hace Chapout de la herencia que no pudo ser derrotada a pesar de que Alemania perdiera la guerra, ¿no? Que es un poco el motivo, o uno de los motivos de escribir este libro, imagino. Efectivamente, él estudia esta cuestión, sobre todo cómo pervive determinada ideología del nazismo, pues más allá de la guerra, a través de la figura de un señor que tuvo una longeva carrera pues académica y también personal, vivió bastante, Reinhard Horn, que fue un antiguo general de las SS. Bien, es cierto que siempre en labores administrativas, no en el frente, pero que luego se convirtió en un exitoso coach, como diríamos ahora, ¿no? Es para empresas, sobre todo tras la guerra, en una escuela de estudios muy afamada entonces, Bad Harzburg, en la Baja Sajonia, que bueno, por ella aquella pasaron muchísima gente. Pero, ¿qué es lo que defiende precisamente Chapoutot en su libro, ¿no? Pues que por encima precisamente de la vertiente política y la delictiva, claramente, la decisión del Tercer Reich de esclavizar o exterminar a millones de seres humanos, en especial los judíos, ¿no? La Shoah, pues Chapoutot observa cómo hubo otra decisión que fue económica, que fue tomada por los tecnócratas, por funcionarios, en base sobre todo a conceptos que hoy nos suenan a todos y sobre todo si nos acercamos al mundo empresarial. Conceptos como el rendimiento, los objetivos, la elasticidad de medios, el liderazgo y también otros que, aunque no nos sean tan comunes, pero también están muy en boga en determinadas corporaciones con otros Ujú. eufemismos, como este de la alegría del trabajo, ¿no? Este Guau. consenso que tiene que haber entre trabajadores y empresarios para que cada cual haga su trabajo de grado y convencido en una relación que no fue autoritaria, hay que decirlo así, es que en la Alemania nazi esta relación estamos hablando no de las grandes víctimas, ¿no? Sino estamos hablando de los propios alemanes. Esto fue algo aceptado por todas las partes. Era además algo que se hizo con el fin de que terminase esta lucha de clases, estos movimientos izquierdistas, esta lucha en torno a los problemas sociales y que todos supiesen pues qué es lo que se esperaba de cada uno. Es Muy bien. más o menos la teoría que viene a defender Chapoutot en este Libres para Obedecer y su actualidad.
Es un poco estremecedor. ¿Estos conceptos no existían antes del nazismo? Existía, pero desde el punto de vista económico y sobre todo desde el punto de la gestión de empresa, es precisamente desde esta escuela que, bueno, ha sido superada, pero ha perdurado de esto. Ujú, Quien introduce esta serie de eufemismos a la hora de elaborar pues todo un ideario para no solo la gestión de empresas, sino para la gestión de un Estado a raíz de todos estos conceptos. Ya sabemos también que los nazis fueron expertos en crear una especie de neolengua que lo que hacía era esconder realmente los propósitos más ujú, siniestros y más aberrantes, ¿no? claro, Hay que referirse al libro de Klemperer, ¿no? La lengua la lengua del Tercer del Tercer Reich. Reich, del Tercer Ujú, Reich, en la cual precisamente habla también de esta cuestión. claro. Chapotot, digamos, se ocupa de esto mismo, pero desde el punto de vista de la vertiente económica y sobre todo qué connotaciones actuales tiene todo ello. Wow. Esa reconversión, esa creación de eufemismos y también ese deseo de otorgar un nuevo perfil, una nueva identidad a antiguos generales y antiguos mandatarios de las SS, ¿no? Esa reconversión que se Sí, produjo después de la derrota nazi en Alemania. Favorecida, como ya efectivamente. hemos visto en otros programas, contigo, con Fernando Navarro García, favorecida por los propios aliados, ¿no? También. O sea que eso Sí, sí, hay que recordarlo. Ujú. favorecida por los propios Ujú. aliados y no solo eso, sino que es que se nutrieron precisamente de mucha de esta gente, bueno, pues para llevar las propias administraciones y los propios gobiernos de los supuestamente vencedores en la guerra. Ujú. Hablas también en tu ensayo de la modernidad de la industria de la muerte. Sí. Industria, claro, es lo que nos señalas. Industria, porque él, claro, Chapotot tiene muy claro que a lo que está escribiendo es sobre lo que era la ciudadanía alemana. Es decir, que lo que este conceptos económicos, este management, este gestión del Estado como si fuese una empresa, se aplicó a los alemanes. Pero claro, los eslavos, los judíos, antes de ellos los discapacitados, pues directamente eran subhumanos que como no producían o bien eran el centro de las culpas supuestas de la mala situación en Alemania, pues lo máximo que aspiraban era a ser esclavos bien de estos señores alemanes o excedentes a exterminar. Por eso él también habla de otros autores, sobre todo de acuerdo a las teorías de la modernidad de esta industria de la muerte. Industria como fue el Holocausto, ¿no? Ya lo sabemos, estos campos de concentración que eran cadenas de la muerte, pues desde un punto de vista, vamos a decir así, capitalista, pues muy eficientes, por desgracia, para su víctima. Y Chapotot lo pone de relieve y cita a otros autores, pues como evidentemente Sigmund Bauman, ¿no? Que fue quizás el gran filósofo que habló de esta modernidad de la industria de la muerte, pero también otros, ¿no? Como el historiador Gordh Ali y como en sus libros también, pues habla precisamente de todos estos millones de seres humanos que sobraban a esta nueva industria, a este nuevo Estado nazi que se debía de guiar por el management, por la gestión exitosa de las, como si fuese una empresa, pero en el que no estaba en el engranaje, directamente sobraba de una forma descarnada totalmente. Háblanos de la estructura del libro y el estudio. Pues el libro, que por cierto, además tiene unas 165 páginas, no es un libro muy voluminoso, se lee Ujú. además estupendamente. Tiene 8 capítulos y los Chapotot los ordena cronológicamente, pero también por conceptos, ¿no? Los tres primeros directamente pues nos insertan en bueno, reseñar cómo lo que habían sido jóvenes y brillantes universitarios en los últimos años de la República de Weimar se subieron con alegría y hasta orgullo a la ola del nazismo y desarrollaron teorías sobre todo en cómo debía organizarse esta nueva sociedad que iba a nacer con el advenimiento de Hitler al poder y cómo se fue rechazando lo que había sido la tradición, en primer lugar el Estado como tal y sus leyes, puesto como algo incluso propiamente de judíos, es decir,
a rechazar totalmente. Y cómo precisamente pues de este marasmo que durante el nazismo salió de organismo de competencia, figuras como quizás la más emblemática sea la del ministro Albert Speer, que utiliza su ministerio pues como un verdadero CEO de una empresa, maximizando ganancias y eliminando todo aquello que le sobraba, entre ellos los esclavos y los seres humanos, considerado que no eran tales, y luego otras figuras como este Reinhard Horr, que desde 1934 será responsable de un instituto de investigación en Berlín, en donde, bueno, bajo la premisa de trabajar en la misma dirección del Führer, pues va a desarrollar toda esta teoría en torno al management, a la cadena de mando, a la cadena de producción y sobre todo a que los trabajadores acepten esto. Otro capítulo ya, que es el cuarto, pues directamente nos habla de qué era este discurso del management aplicado al procedimiento legislativo nazi y simplemente pues es algo que también nos puede recordar a cierta actualidad, ¿no? De ciertas ideologías. Directamente era abogar por reducir el Estado a la nada, es decir, la extinción total en base a vender que sus regulaciones eran perniciosas y lentas. Lo que pasa que lo que hacían, claro, era prohibir o era hacer mucho más lento toda la maquinaria de la muerte nazi que se iba a ir poniendo en marcha. Fuera Estado, pues fuera cualquier obstáculo de este tipo. Y por supuesto que al frente estuvieran tecnócratas, funcionarios nombrados directamente a dedo por parte de los dirigentes nazis y por supuesto de Hitler y no funcionarios con una larga carrera. Esto también, ojo, no ocurrió solo en Alemania. En Alemania fue el caso más extremo, pero Chapotot también nos recuerda que en el caso del fascismo italiano hubo un movimiento muy similar, o la cadena de producción de Henry Ford en Estados Unidos, que es también muy, muy parecida. Como sabemos, auténtico antisemita, Ujú. que lo que hizo efectivamente a sus trabajadores les ofreció ciertas ventajas, lo mismo que hicieron los nazis con los alemanes, ¿no? Vacaciones, ocio, posibilidades de ascenso, pagas extras, este tipo Sí, de también cuestiones que en hacen, España, Franco, ¿no? sí, Con efectivamente, la seguridad social, las vacaciones. Ujú. las vacaciones, efectivamente. Tener contentos a los trabajadores que se sientan dentro del sistema, pero ¿quiénes son los trabajadores? En el caso del nazismo, los que estén dentro, por supuesto, de la Ujú. raza, de la etnia elegida y no el resto, al cual solo el exterminio o la esclavitud, pues es lo que le correspondería. Y luego Ajá. del capítulo quinto al séptimo, hablan de este Reinhard Horr, que es muy interesante Ujú. esta figura narrada desde la óptica de la biografía por parte de Chapotot. Ujú. Saputot nunca habla del estalinismo o del comunismo chino. No, Ujú. no, 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 no. Él se mete solo y de hecho el caso es sobre el nazismo y es de lo que él es especialista, ¿no? Es un historiador que está especializado Ujú. en la Alemania del Tercer Reich y en todos los fenómenos, tanto económicos como también culturales, incluso más allá de lo político. Es más bien, pues casi un auténtico antropólogo, ¿no? De qué es lo que hace al hombre nazi y los ejemplos los pone dentro de su inmediatez, ¿no? Que eran estos fascismos, en este caso italiano, y el apoyo que surgieron, por ejemplo, de cara a Estados Unidos, Henry Ford. No abre más Ujú. a No otros amplía sistemas. N- No, el. no, y Ujú. entiendo también que dentro de que también tuvo unas consecuencias bastante destructoras, pues el pensamiento era otro, lógicamente, respecto al nazi, ¿no? Ujú. Pero bueno, igualmente totalitario, igualmente Ujú, destructivo para millones de personas, ¿no? Pero es lo que qué tú duda dices, cabe. Chapuot es especialista en la Alemania nazi y otros fascismos. Y hablas también, Javi, mucho en el ensayo, o dedicas bastante texto a quién fue este Reinhard Horn. ¿Qué quieres destacar en Sí. esta versión sonora de tu ensayo? Sí, pues es una figura que yo desconocía hasta que leí el libro de Chapotot, una de estas eminencias grises dentro del nazismo, de estos mandos intermedios, aunque él llegó a alcanzar el generalato de las SS, pero como digo, más bien desde un punto de vista siempre académico, administrativo y no en el frente o no, digamos, implicado directamente en cuestiones de genocidio, asesinatos, etcétera, ¿no?
Era uno de estos jóvenes universitarios que en el año 34 escribió un libro, Mutaciones del Pensamiento Constitucional, y ello le hizo pues hacerse sobre todo muy amigo primero de Himmler y sobre todo de Reinhard Heydrich posteriormente, que apreciaban mucho los conocimientos teóricos y sobre todo el desarrollo con a marcar a raíz de sus ideas, ¿no? Ascendió muy rápidamente en la jerarquía nazi, sobre todo en la académica y en la administrativa. Como digo, llegó a tener rango de general de las SS, y toda esta, bueno, pues muchas veces verborrea, vamos a decirlo así, en torno a este management, pues es verdad que se trató de aplicar a determinados procesos en el Estado o en el movimiento nazi, porque él habla no tanto de Estado nazi, sino como de movimiento, como que era otra cosa. ¿Qué ocurrió cuando acabó la guerra? Pues aquí no fue diferente a otros auténticos criminales. Tras un periodo muy breve de ostracismo, donde, fíjate, se dedicó a la homeopatía, nunca le faltó de qué comer, pues Horn, que nunca se cambió el nombre ni huyó de Alemania, a diferencia de los Hetman, Mengele o compañía, pues fue llamado finalmente por las autoridades de la recién nacida República Federal Alemana, que estaba infestada de antiguos nazis también, para dirigir esta escuela superior que hemos citado de Bad Harzburg, en la Baja Sajonia, que luego sería muy pronto convertida en un lugar de referencia pues para altos empresarios, para funcionarios, no solo alemanes, sino de medio mundo. Se calcula que aproximadamente más de 60.000 bien empresarios, bien personas, pasaron por las clases de Bad Harzburg, donde Horn era el director. Eran enviados en jornadas festivas, algo también que nos suena mucho de la actualidad, ¿no? Estos grupos de trabajadores de las grandes corporaciones que son enviados durante una semana de descanso y tal, para impregnarse aquí, en este caso, de las teorías de Horn. Tuvo además una carrera pues muy exitosa, no solamente como profesor, sino también como escritor, pues un antecesor de estos libros que hay ahora tan en boga, ¿no? Del coach, del management, del hazte a ti mismo, etcétera. Ujú. Pues Hort ya fue un antecesor desde los años 50 en la escritura de estos libros. Él de nuevo defendió, nunca dejó de defenderlo, que lo que sobraba era el exceso de Estado y burocratización. Hablaba también de que los nazis habían perdido la Segunda Guerra Mundial por este problema de la burocratización, fijémonos, ¿no? Y él salía de un ambiente totalmente contrario. Se volvió, eso sí, muy democrático después de la guerra, claro, que vamos a decir. Y sobre todo, pues para él, los trabajadores debían de ser colaboradores, no tenía que haber lugar a protestas sindicales ni a lucha de clases, las personas debían de ser muy libres de incorporarse a esta cadena y de cumplir sus objetivos, no mediante órdenes ni violencia, sino de darle libertad, claro, y la de los medios, algo muy alemán también, ¿eh? Los medios que crean oportunos para cumplir una misión determinada. También lo vemos, ¿no? La forma alemana de hacer la guerra es precisamente esto, el dar objetivos, y el mando de turno se las tiene que apañar con lo que tenga para conseguirlos, ¿no? En el caso empresario, Horn defendía exactamente lo mismo. Y nada, pues él realmente cayó en el ostracismo, sobre todo ya a partir de los años 70, años 80, cuando efectivamente pues apareció en algunos artículos de prensa en la cual pues ya se aireaba su pasado nazi. Ojo, se aireaba su pasado nazi y era un desdoro entonces para Horn, pero no que sus teorías económicas ni sus teorías sobre la gestión de las empresas que habían al final mamado y que nacieron del nazismo, pues eso pasó, bueno, pues como su gran legado. Sobre eso no hubo ninguna crítica, sino que este señor provenía del nazismo, ¿no? En 2002 falleció a los 95 años, como digo, pues no En le su cama faltó tan de feliz, nada, ¿no? Ujú. tan feliz. No solo eso, sino que se reeditaron sus libros continuamente, los últimos a finales de los 90, ¿no? La dirección de las sociedades anónimas, todo un éxito editorial también dentro de este campo. Y nada, pues mira, Chapotot concluye esta biografía de este singular personaje, ¿no? Con unas palabras que definen totalmente su libro y su conclusión. Dice así: resulta evidente que los métodos se deben a la persona de su autor, al carácter ya molesto de un pasado demasiado abiertamente nazi. Es decir, es esto lo que le echaban en cara,
y no a la incompatibilidad entre una cultura económica y una cultura política. Es decir, las consecuencias, porque de esto se derivó también luego muchas críticas, ¿no? Por ejemplo, en Francia se comentaba mucho el tema de los suicidios en el caso de las grandes empresas como la Telecom, o las condiciones de seres humanos que están trabajando míseramente, pero no en el tercer mundo o en los países en desarrollo, en el sur global. No, no. Los vemos en los almacenes de Amazon también, ¿no? O en los call centers aquí en Madrid. Pues muchas veces este tipo de personas son catalogadas a veces, no de forma directa, pero casi de excedentes o de inútiles. Y vamos, Chapotot y yo con él creo que Horn hubiera tenido muy claro lo que hacer respecto a esta situación actual, vamos. Pues bastante escalofriante este libro Sí, y este personaje que nos traes hoy, absolutamente Metasoa, que te sí, sí, sí. agradecemos muchísimo tanto el ensayo, que por supuesto les invitamos a leer con detenimiento, como esta versión sonora que tienes la generosidad de ofrecernos. Te esperamos en el próximo Metaescritura de la SOA. Muchísimas gracias, Javier. Pues muchísimas gracias. Ya siento yo que, que las obras estas muchas veces tienden al escalofrío, y es verdad, Ujú. pero es la realidad, y yo más bien creo que hay que tener los ojos abiertos, ¿no? Y leer Sí. libros que nos ofrecen esto, como en este caso el de Chapotot, a no luego, bueno, pues llevarnos a las manos a la cabeza por determinadas cosas. El que avisa no es traidor. Y nada, aquí me paro. Hasta la siguiente, Raquel. Hasta la siguiente. Muchas gracias. Gracias.